Por supuesto que no hay nada peor que ver la ejecución de una persona, pero cuando también se ve la ejecución de reliquias, cuando se ve la ejecución de monumentos extraordinarios, de civilizaciones de más de un milenio, de más todavía cuando ocurren en museos, cuando ocurren en ciudades, parte el corazón. Y ahora surge la amenaza de hacer lo mismo nada más y nada menos que con las pirámides cerca del Cairo, en Egipto. Le pedimos ayuda a un arqueólogo que está allá precisamente, el señor Miguel Ángel López, para que nos hablara del tema. El patrimonio cultural de un pueblo es la representación de su imagen y de su cultura, y no tiene nada que ver ni con la religión ni con nada. Es una imagen cultural que hay que proteger y que no es patrimonio solo de un pueblo o de un país, sino que muchas veces es patrimonio de la humanidad, como ha pasado recientemente. Es la riqueza cultural de un pueblo es inapreciable, no tiene valor. Esto se hace por una interpretación extremista del Corán que dice que todo lo que sea material o pueda caer en la idolatría, pues hay que acabar con ello. Pero eso ya digo que es una interpretación extremista y que en realidad pues no tiene ningún fundamento. Parte el corazón realmente. Creo que todos tenemos muy clara en la memoria aquella imagen del talibán destruyendo aquellos budas maravillosos que estaban prácticamente empotrados en una montaña durante tanto tiempo. Invitamos aquí para que nos acompañe el arqueólogo e historiador Óscar Pereira. Es un placer tenerlo con nosotros, señor. Buenas noches. Muchas noches. Buenas noches. Muy un placer estar aquí. ¿Cómo se siente cuando ve estas cosas? Indignado. Indignado como la comunidad de arqueólogos y historiadores del mundo. Porque esto es un tesoro de la humanidad que valora, con una antigüedad de 13.000 años de antigüedad. ¿Sabe? De la cultura siria, mayormente conocida por haber hecho las esculturas antropomorfas de los dioses alados, toros alados. Es un crimen de guerra, categorizado así por la UNESCO, de que estas esculturas hayan sido destruidas de esta forma. O sea, es triste ver cómo un patrimonio tan valorado para la historia de la humanidad sea así tan destruido. Y una cosa que impresiona todavía más es, por supuesto, esto solo podría ser comparado con la muerte de personas, porque una persona herida se puede curar, una persona presa puede ser liberada, puede terminar la guerra y comenzar la reconstrucción de edificios que hayan sido destruidos. Pero esto es irreparable, esto es como la persona muerta, no hay quien la pueda resucitar en estos momentos. Sí, es como en la arqueología se considera este tipo de destrucción como un libro que uno lo va pasando las hojas y la vas arrancando. Ya no puedes volverla a recuperar. O sea, por suerte algunas de estas piezas son réplicas y otras piezas las originales están bien guardadas, pero de todas formas es un crimen que un grupo así no tenga valor por la historia, por su propia historia, porque toda la historia está conectada de un punto de vista. Debe ser de las cosas menos civilizadas tratar de destruir la historia. Por supuesto. Porque al contrario, ¿verdad? Cuando nos presumimos de ser civilizados es porque disfrutamos aprendiendo lo que había antes que nosotros. Por supuesto. Uno aprende del pasado y hace mejor el presente y el futuro. De lo que vio Óscar, ¿qué es lo más valioso que se ha destruido? De lo que sabe, además de lo que no lo haya visto. Son esculturas pertenecientes a la cultura siria que se consideran una de las culturas de la cuna de la civilización. Es triste por eso, porque tienen un gran valor histórico y muchas de esas piezas no habían sido totalmente estudiadas. O sea, hay piezas en museos que todavía siguen en estudio. Y de esta forma se ha interrumpido un estudio por la historia de la humanidad. Claro. O sea, ya no se puede hacer, ya no se puede. Me asoma un momento algo que reportaba en las últimas horas desde Irak, lo que dice un general hablando de tratar de reforzar la protección.
Los sitios históricos y religiosos han sido heredados de civilizaciones previas y su protección es una de nuestras prioridades. Hemos desplegado más fuerzas de seguridad iraquíes alrededor de estos sitios para protegerlos. Cuando estuve en Irak, una de las cosas que me dolió mucho, fuimos a Babilonia y qué oportunidad extraordinaria, ¿verdad? Pero cuando el momento casi inmediato a la invasión, había gente robando trozos de lo que encontrara para llevarse. Al tiempo, la segunda vez que tuve la oportunidad de ir, ya eso era una zona súper protegida, ya no se podía llegar con facilidad, pero este tipo de cosas generan pérdidas que, como decíamos hoy, son irreparables y que mucha gente, algunos se los venderán a coleccionistas, pero otros terminan haciendo o negocio por 2 pesos o, como en este caso, destruyéndolo para siempre. Sí, esto estimula al mercado negro de piezas de antigüedades. Claro. Y esto debe ser combatido. Muchas de esas piezas van a colecciones privadas, otras se venden en la calle y muchos turistas las compran sabiendo que son originales. Claro, claro. Y ellos dicen que estas piezas deben ser destruidas porque son considerados falsos ídolos. Que todo aquello que no sea idolatría a Alá o a su religión debe ser destruido. Ellos siguen estos preceptos, claro, para hacer este tipo de cosas. La barbaridad. Cierro este capítulo. Primero le agradezco profundamente su presencia aquí con la imagen de lo que les mencionaba hace un rato, de lo que ocurrió en Afganistán. En aquel momento, el talibán, cuando dinamitó allí en el corazón de montañas las imágenes esas extraordinarias que llevaban siglos colocadas en ese punto y que quedaron transformados en esto que ven aquí, básicamente un montón de escombros. Muy, muy agradecido con Óscar. Me pongo en contacto ahora con el general Héctor Pagán y le voy a preguntar sobre lo que significa este nuevo capítulo que está desarrollándose en Irak. Le digo primero muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Y entonces compartimos, usted posiblemente no lo vea, pero lo va a escuchar, este reportaje sobre lo que ha ocurrido en estas últimas horas y le pido su opinión. Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein, ya no está bajo control del Estado Islámico. Fuerzas iraquíes con el apoyo de milicianos de tribus chiíes ocupan en estos momentos las 3/4 partes del principal barrio de la ciudad. En lugar de la bandera de ISIL, ahora ondea la bandera de Irak sobre el hospital militar, una de las plazas más peleadas en el norte de Tikrit. De acuerdo con los últimos reportes, los combates continúan cerca de los edificios de gobierno cercanos y también calle por calle. Hay 13 muertos y 18 heridos del lado de las tropas de Irak y decenas de muertos entre los yihadistas. La ofensiva contra ISIL incluye a combatientes de clanes suníes de la zona. Además de la recuperación de un punto clave en la ruta hacia Mosul, una victoria en Tikrit significará el estímulo que tanto necesita el actual gobierno iraquí para convencer a los suníes de Mosul y de otras regiones a rebelarse contra el Estado Islámico. Voy con el general Pagán. Por un lado, avanzando, por otro lado, las novedades que han surgido en estos ataques en Ramadí y también algunas cosas que ocurrieron en Siria. Así que pierde por algunos lugares, pero parece estar ganando todavía en otros. ¿Qué nos dice, general? Es una dinámica bien interesante, Pedro, porque por un lado, Irak necesita una victoria desesperadamente. Y Irán sigue observando lo que está pasando, buscando cómo pueden ganar ventaja de un vacío creado por la falta de asistencia de los Estados Unidos, como creo yo que debería ser, para mantener Irak estable, pero suficientemente débil para que ellos puedan influir. En las últimas horas apretaron con todo al secretario de Estado John Kerry en el Congreso, básicamente planteándole que se le están dejando las manos libres a Irán para tomar control de la región. Él dice que es al contrario, que Irán está encantado de poder participar de algo en lo que están en la misma situación que Estados Unidos, que quieren la destrucción de ISIL y que es un interés común que ellos desaparezcan. ¿Qué piensa de eso?
Yo pienso que estamos creando una vulnerabilidad pensando que a corto plazo va a ser productivo permitir que Irán se intervenga y se inmiscuya en este asunto del combate contra el Estado Islámico bajo el ¿cómo te digo? Creando la fachada de que están para ayudar. Y creo que vamos a terminar pagando las consecuencias de permitir que eso suceda. Que puede llegar, incluso alguien mencionaba, no es extraño ahora un escenario en el que en un futuro no muy lejano, en Irak, haya un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Yo no creo que va a llegar a un enfrentamiento como tal, pero sí lo que estoy viendo que se está gestando es ese vacío que te acabo de comentar, que se crea porque realmente si no estamos ahí para proveer la asistencia que se necesita para poder derrotar tácticamente a esta fuerza del Estado Islámico, Irán va a llenar ese vacío. Claro. Quiero incorporar a lo que es nuestra conversación los horrores ocurridos en estas últimas jornadas con un episodio que arranca con la ejecución de un supuesto espía por parte de los terroristas de ISIL y entonces el verdugo final es un niño. Louange à Allah, le fort, le tout-puissant, le vainqueur des mécréants et des athées. Et que la prière et la paix soient sur le prophète de la miséricorde, le prophète de la grande bataille. Oh, vous les Juifs, nous ne serons jamais ensemble en enfer. جئنا 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 جندا لله سرنا 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 حبا لله جئنا. No les voy a decir que puedo traducir exactamente lo que dijo este hombre, pero surge ahí algunas palabras que impresionan por el contraste. El profeta de la misericordia, dice refiriéndose a Alá y a Mahoma, que era el profeta del Dios de los musulmanes. ¿Cuánta misericordia muestran cuando ejecutan de esa forma a este hombre utilizando a un niño? Y por cierto, aquí están los padres de la víctima hablando del tema. El Estado Islámico lo capturó en la frontera turca cuando él estaba tratando de regresar a casa porque se preocupó al saber que su mamá estaba enferma. ISIL lo metió en la cárcel, lo golpearon y lo obligaron a hacer confesiones y, por supuesto, esas confesiones aparecerán en el video. Le pidieron a Mohammed que dijera que trabajaba para los israelíes. Un niño matando a un adolescente y más guerra psicológica, más propaganda general. Exactamente. Estamos viendo la continuación de la ejecución de violencia como un lenguaje para enviar un mensaje contundente haciendo uso de los medios sociales, haciendo uso de los medios noticiosos que necesariamente le están dando un foro para seguir propagando ese mensaje de violencia. General, un gusto tenerlo con nosotros, muy amable. Siempre un placer. Muchas gracias. Vamos a una pausa por la causa.